Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva conversación de Tiempo de Escena. Hoy día con dos grandes invitadas, por lo demás, amigas de la casa. Así es que, nada, vamos directo entonces a lo que va, lo que Así nos es. convoca. Estamos en un enero absolutamente plagado de festivales, de Absolutamente. estrenos, un enero que hay que aprovechar a full. Tal cual. Tuvimos a Carolina Redondo con Ronald Hay por su trabajo virtual La Profesora, y ahora tenemos a dos actrices muy reconocidas por todas, que van a presentar una obra en vivo, presencial, en dos festivales importantes, Así es. Quilicura Teatro Quilicura Teatro y el en Festival Santiago. Internacional Santiago Amil. Nos referimos a Nona Fernández, quien ella es dramaturga, directora, escritora, etcétera, quien es la autora de la obra Space Invaders, Ajá. y a Carmina Riego, que es una de las actrices, una de las intérpretes. Quiero decir antes que esta obra se basa en una novela del mismo nombre. Esta novela se publicó en Chile en 2013, si no me equivoco, después Nona me puede corregir, se tradujo al inglés, lo que es algo súper importante en el sentido de la trascendencia que puede tener nuestra escritura, ¿no? Y estuvo en muchos rankings, ha sido muy aplaudida, etc. Y la versión teatral la dirige Marcelo Jonas, que también estuvo con nosotros hace poquito por Proyecto Diario. Que es bastante interesante además porque tuvo su estreno no en Chile, hace un par de meses o semanas Sí. atrás, estuvo fuera, así que también quiero que nos van a contar de aquello. Así que bienvenida Carmina, bienvenida Nona. Me trabo un poco la lengua ahí. Y muchas gracias por Estar con nosotros. estar con nosotros y aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, Nona? ¿Cómo estás, Carmina? Bien, bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y estar aquí conversando sobre lo que nos gusta. Así que nada, felices. Sí, muchas gracias por la invitación también. Muy feliz de estar aquí. Gracias. Cuéntanos lo primero, ¿cómo surge llevar a escena esta novela, Nona? ¿O era algo querido ahí? Cuéntanos. Sí. Bueno, Marieta, tú contaste un poco, claro, es una novela, tiene 10 años, ahora no lo cachábamos, nos dimos cuenta hace poco. La publiqué el 2012, a fines del 2012. Y sabes que es súper loco, porque la publiqué justo en el momento en que nuestro presidente, estaba por primera vez siendo diputado. Había llegado la camada de los estudiantes al Congreso por primera vez. 10 años después, en otro escenario completamente distinto, ¿cierto? Estamos estrenando esta versión teatral, que la verdad es que siempre tuvo una fantasía de escena. Cuando yo tenía estos materiales en la cabeza, pensé que podían llegar a ser una obra de teatro, pero en ese momento yo como que no encontré la manera, no supe cómo. Era una dramaturga muy joven, sigo siéndolo igual, porque yo no he escrito muchas obras de teatro. O sea, soy una señora de edad, pero soy una dramaturga joven, ¿cachai? Entonces en ese momento no supe hacerlo, dije, no, va a ser esta escritura. Y ya con el tiempo, ya con más oficio, a ver, sin nada que perder ya a estas alturas, pasa un poco eso, dije, ya, hagámosla. Le planteé a Marcelo si tenía ganas de jugar, no sabíamos cómo podíamos llevarla a la escena, pero con la idea de llevar este material a ese lugar original en el cual se fantaseó, llevar estos personajes, esta historia, todas estas reflexiones a la escena. Y el resultado es algo bastante distinto a la novela, pero a la vez con el espíritu de la novela, con el espíritu de la historia, contando la misma historia, es otra cosa. Bueno, quienes sabemos o quienes habitamos un poco el mundo del teatro y la literatura sabemos que son dos plataformas muy distintas de trabajo. En este caso, entonces, ¿cómo se lleva a escena un libro? ¿Se van seleccionando ideas solamente y vas creando algo nuevo? Mira, no es que supiéramos, o sea, fue así. De hecho, ahí la Carmina puede contar, yo les pasé yo primero destilé una cantidad de materiales que me parecía de manera muy intuitiva que podían construir, que con ellos podíamos construir una obra. Pero a diferencia de lo que en otras veces yo hago, que yo escribo una obra con comienzo, desarrollo, clímax y desenlace, muy aristotélica, ¿cierto? Muy cerradita, que se sigue como trabajando un poco en la puesta en escena, pero muy poco. Trato de sellarla lo más posible antes de ir a la puesta en escena. Acá eran materiales. De hecho, las niñas como que me miraban con cara de
¿qué vamos a hacer con esto? Y Marcelo también, o sea, había mucho vértigo, no sabíamos cuál era la puesta en escena. Entonces yo hice como una bajada de lo que yo intuía que podía ser lo más escénico, o para poder ofrecerlo a la puesta en escena. También hice cosas que tienen que ver con la concreción. La obra tiene muchos personajes, aquí se redujo a 4 personajes. Tomé la decisión de que fuesen 4 mujeres, porque en la novela original es un curso de un liceo donde hay hombres y mujeres. Acá tomé la decisión de que fueran 4 mujeres. Tomé ciertas decisiones, empecé yo con eso y luego empezamos a trabajar, y ahí yo construí de alguna manera un guión final, que es lo que ustedes que es sobre el cual trabajamos y ustedes van a ver finalmente, pero lo empezamos a armar ahí. En la puesta en escena construimos un procedimiento escénico para poder montarla. Nina, cuéntanos un poco lo que decía Nona, cómo fue eso, ese intercambio de materiales, cómo fue ese trabajo. Bueno, Nona cree que entregó como menos definiciones, pero en realidad estaba bien definido, porque en realidad, aunque esté escrita la escena muy escrita y muy aristotélicamente, siempre son un misterio las obras, o sea, igual uno no tiene idea cómo se va a montar, puede ir de un extremo de estilo a otro, y claro, tuvimos muchas instancias en que pudimos hacer pruebas, porque tuvimos una lectura dramatizada por aquí, tuvimos un work in progress por allá, y entonces fuimos como para cada ocasión haciendo pequeñas versiones distintas. Ya, aquí tomamos esto, y hacíamos la lectura dramatizada. Acá tal vez podemos agregar esto porque lo probamos y quedaba bien. Entonces tuvimos hartas instancias, muchas más que en otras obras, de mostrar pequeñas partes de trabajos. Incluso tuvimos una versión un poquito más trabajada, para mostrarla a unos programadores, y que eso ya se parecía bastante más a la obra, pero también era un trabajo de aproximación. Entonces, más los ensayos, de todas esas cosas, yo creo que a Nona también le fue dando una idea de los materiales finales, de la definición final. Para nosotras, como desde solo ser actrices, fue como ensayo y error. También hicimos algunas cosas que no quedaron tan bien y dijimos, no, esto así no, entonces hay que... Fíjate que a pesar de que fue un proceso bien saltado por la pandemia, que bueno, esto lleva ya como 2 años, también fue bien experimental, tal vez por eso mismo, también tuvimos una versión digital, unas lecturas así por Zoom, entonces todo eso fue un bagaje antes de definir bien la estructura, y al momento de armar ya de frentón, como que ya la teníamos definida dentro nuestro. Sí. Nona, por supuesto, nos entregó una última versión, pero ya había una manera ya habíamos descubierto cómo queríamos contar el asunto, junto con el director, y yo te diría que en todos sus momentos y en todas sus versiones siempre fue una obra que nos dio mucho placer. Eso sí que siempre estuvo, que nos dio mucha ternura, mucho placer, mucha alegría. A pesar que la obra es dura y triste, nunca pasamos por una cosa así como terrible, por un túnel oscuro que no supiéramos, porque yo que he trabajado con los cabros en otras cosas, esto tomó un estilo, una manera súper distinta. Ahí lo van a ver ustedes. Es como otro camino el que se tomó, y eso también es súper bueno, porque mostrar otra cosa, sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar en escena de esta obra? Ya que estamos hablando como de esta nueva forma, un nuevo proceso, una nueva visualidad que tiene que ver con las obras de teatro que se están generando hasta ahora. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Sin develar sorpresas, obviamente, pero cuéntanos un poco de aquello. Sí, nos vamos a encontrar con un material más poroso, más líquido, yo quizá podría decir. Lo que intentamos poner en escena es un sueño, sueños y recuerdos, por lo tanto también
tiene una atmósfera distinta, ¿no? En relación a lo que nosotros hemos ido haciendo hasta ahora, claro, fue un súper desafío porque el material era un material literario, y un material literario también un poco escrito con hilos de sueño, con hilos bien leves, es un material leve, por decirlo, aunque la historia no es leve, pero está contado por un grupo de liceo, un grupo de compañeras y compañeros, en este caso solamente compañeras, que son grandes y que tienen la edad de nosotros, pero que cuando comienzan a recordar vuelven a ser las niñas que fueron, ¿no? Entonces hay mucho de enredarse con lo infantil, con el recuerdo de la infancia, de la adolescencia, de esas primeras energías. Y visualmente ustedes se van a enfrentar con un grupo de mujeres en la actualidad que están condenadas a un sueño, no pueden despertar de un sueño, están constantemente recordando o soñando un hecho específico que marcó su vida y que de alguna u otra manera es el gran sueño, la gran pesadilla de la dictadura también, ¿no? Con una historia muy particular, la historia de Estrella González, que es una ex compañera de ellas, que no voy a contar, no voy a spoilear la historia. Y también ustedes se van a enfrentar a un juego, nosotros empezamos, que eso es algo que la novela igual tiene un poquito, tiene una cierta estructura que tiene que ver con las vidas del Space Invaders, que es un juego de Chutov, lo explico para las nuevas generaciones. Es el primer juego de Chutov, de disparar y matar a alguien que existió, que quienes nacimos en los 80, no nacimos en los 80, ¡oh! Niños en los 80, así me quité 10 años de una. Jugábamos mucho, entonces es parte de los recuerdos de esa época. Y en la puesta en escena también nosotras de alguna u otra manera somos parte de ese juego, somos marcianas más, somos parte de un ejército de marcianas que son baleadas por las fuerzas terrícolas también. Parte de la estética tiene que ver con ese juego y parte del procedimiento escénico tiene que ver con eso. Este es un grupo de mujeres que se enfrenta a un sueño, pero es un sueño que está dentro de un juego, donde hay órdenes, donde hay que cumplir ir pasando vida tras vida. No sé si es muy volado lo que estoy contando, pero para nosotros, como decía la Carmina, fue todo un desafío, porque es una nueva modalidad de trabajo y algo personal que a mí me atrae mucho, o me está atrayendo mucho, es el hibridaje, ¿no? Poder trabajar artísticamente con materiales que no tienen límites, claro. Esto, claro, es una novela, pero también una novela bien especial, y ahora es una obra de teatro, sin duda, pero es una obra de teatro que también se articula desde un lugar distinto, que terminó de construirse en la escena, y que se aleja ya de la novela, ya es otro material. Y esa formalidad, eso de entrar a verte desafiada por materiales que no conllevan la puesta en escena muy claramente, me encanta. Entregarse al vértigo, tirarse a poto pelado a la piscina, así como ya, ¿cómo vamos a hacer esto? No sé, vamos, encontrémoslo. Y fue muy gozoso, es verdad lo que dice Carmina, fue muy gozoso, muy bonito, muy lúdico. Interesante además saber de este proceso, porque conocemos además de la virtualidad que tiene Nona para llevarnos por estos viajes tan etéreos, digamos, con temáticas tan profundas y que finalmente nos llegan adentro en su máxima expresión. Así que despertaremos de ese sueño en algún momento. Además también es interesante saberlo. Que es súper interesante que un tema que es duro, como decía Carmina, que tiene que ver con un pasado reciente doloroso y que todavía puede estar en medio de lo que contaba Nona recién. Eso me parece muy, muy, muy interesante de ver, porque generalmente uno está acostumbrado a las obras que tocan este pasado reciente, obras más duras, más realistas, donde se muestra como la verdad más descarnadamente. Me parece muy interesante de ver qué pasa con este tema, con la manera que ustedes lo están abordando. La forma en que Nona también lo hace. Carmina, háblanos de tu personaje propiamente tal, de qué se trata, quién es, sin, digamos, obviamente que cometer infidencias, pero comentarnos de tu trabajo. Bueno, mi personaje es una de estas compañeras del curso que se junta con las otras en los sueños para recordar y van siendo como forzadas a construir una historia, que es la de Estrella, que es otra compañerita. Yo diría que aquí, en esta obra también,
es distinta porque no tenemos personajes propiamente tal. Somos como nosotras, de nuestra edad, que nos juntamos a contar una historia. Entonces eso ha requerido mucho de nosotras mismas, más que decir este personaje se mueve aquí porque no. Si bien es cierto, en cada uno de los personajes hay una línea que pudimos advertir más hacia el final, cada una de estas mujeres tiene alguna preocupación distinta que le hace tener alguna característica distinta. Una era más amiga cercana a la estrella, otra tiene más preocupaciones de otra índole, en fin, es que no les quiero adelantar. Entonces se advierte igual que las cuatro tocan teclas distintas, pero también tocamos teclas distintas por quiénes somos, ¿ah? por las intérpretes como somos. La Pancha, la Roxana, la Nona y yo somos distintas y complementarias. Y eso también ha sido muy bonito, yo creo. Cada una ha abordado su parte en esto de ayudar a contar una historia que es lo importante. La protagonista, diría yo, la compañerita protagonista es la que no está en escena, pero desde lo que es uno, y eso ha sido súper agradable, como, ¿sabéis? Como un poco olvidarse de esa cosa, "Uy, yo hago este personaje y este personaje me tiene que salir súper bien y súper creíble, porque entonces sí, y mi personaje hará esto, hará lo otro, y qué peinado me pondré y el vestuario", y todas esas cosas que son súper entretenidas y que son súper bacanes del teatro, pero que también a veces uno pierde un poco la obra porque estás más centrada en tu desempeño. Y la obra en general es responsabilidad del director. Acá yo creo que estábamos todas muy centradas en la obra, en la historia, y cada una aportando desde su casi anonimato, te diría yo. Entonces, el que va a ver a 4 intérpretes o a 4 personajes o a 4 personas es el público. Yo creo que el público nos va a poder contar a nosotras en qué éramos distintas y en qué estamos siendo iguales. Es un poco extraño, pero es así, ¿o no, Nona? Sí, sí. Es así. Es que es un poco coral también, y es verdad, Claro. son 4, y es bien performática de alguna manera, entonces finalmente somos intérpretes que, claro, tenemos nombre, y tenemos, como dice la Carmina, ciertas preocupaciones cada una, y ciertas distinciones mínimas, pero somos voces que están ahí para recordar algo, y esas voces también son un eco de una generación completa, o sea, más que nosotras mismas. Y hay algo como interesante en eso que la puesta en escena recorre, que es la memoria, la caligrafía de cada una de estas intérpretes, que efectivamente son mujeres que fuimos todas niñas en los 80. Entonces, yo no tengo que explicarle a la Carmina qué es lo que tiene que entregarnos de eso, simplemente eso ocurre en el escenario, a partir, claro, de la excusa de esta historia, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido también hay algo bien generacional, que creo que va a ser transmitido también para quienes somos de esta generación, aunque no es una obra para esta generación, es una obra mucho más amplia que eso, ¿no? Cuéntanos del equipo. Carmina mencionó al equipo escénico, que lo vamos Francisca Márquez, la Nona, Carmina y la Rosana Naranjo, ¿no? ¿Qué más? Claro. ¿Quiénes forman el equipo? A ver, aquí primero tenemos que decir que tenemos dos coproductores importantísimos aquí, que uno es el Teatro de la Católica, el Teatro de la Católica, donde estaremos más adelante, la Corporación Cultural de Quilicura, y además la Fundación Teatro Amil. Con esas tres, esos son nuestros coproductores. Después la dirección está a cargo de Marcelo Leonard, la producción a cargo de la Francisca Babul, nuestras coreografías están a cargo de la Claudia Vicuña, porque tenemos coreografías. Nada menos, mira. Ahí, Marieta, tú vas a tener que tenernos mucho cariño. La Claudia, grande Claudia. Sí. La Cata Devia, que es nuestra diseñadora escénica, Poirot en la iluminación, el Miguel Miranda en la música,
el Bien. Nico Jofré, que es nuestro jefe técnico también, es importantísimo, nuestro espíritu. Ese es el equipo, ese es el equipo. Oye, Nona, ¿por qué y cómo llegaron a Francia a estrenar? ¿Por qué no estrenaron acá primero? O digamos, en realidad no es de celoso, digamos, pero es como, ¿por Es qué de llegaron? celoso, es de celoso. No, ¿Por no es ¿Qué? celoso. ¿Por qué? Sí, no, Ya, bueno, ya, me sí, parece sí, como tan ¿por qué? internacional todo. No, ¿Por qué aquí porque no nosotros, allá? esta obra se iba a estrenar aquí el año 2020, en junio del 2020, y quedó suspendida por la pandemia, y teníamos ya esa invitación para el 2021, para el Festival de Sans Interdit, que es un festival francés que se hace en Lyon, y en toda la región de Lyon. Y la invitación la teníamos, pero claro, era todo muy extraño, y llegó marzo del 2021 y nos dicen, bueno, vienen, y nosotros no teníamos obra, porque ellos habían visto, como contó la Carmina, un work in progress. Entonces nosotros dijimos, ya, todavía no podíamos estrenar en Chile, en marzo todavía no teníamos posibilidad de tener un estreno chileno, y todo vislumbraba como que sí podríamos llegar a estrenar ahí. Entonces dijimos, bueno, trabajemos para ese estreno, para ese viaje, si se llega a suspender tenemos la obra lista y confiemos que en el verano se va a poder estrenar. Entonces trabajamos para ese estreno y ocurrió, pues estábamos todas bien, onda, trabajando, pero sin ninguna esperanza muy clara. Y nada, y fue interesantísimo, la verdad, estrenar allá, muy, muy bueno, porque te permite también probar la obra, ¿no? Es como, para nosotros son como funciones de preestreno. Nuestro estreno va a ser ahora en Quilicura y luego en el Festival Santiago Mil en el Teatro de la Católica. Entonces, venimos con harto recorrido, la verdad. Pero nuestra gran emoción es ahora, digamos, lo que va a ocurrir ahora. Interesante eso de poder experimentar además otro público totalmente diferente, que debe tener Y también otra forma de recepción, ¿no? sí, absolutamente. Además que esta es una obra y esta es una historia que es muy chilena, es muy, muy, muy criolla. De hecho, la Marieta lo contaba, la historia que está en la novela. La novela es una novela que se ha movido por muchos lugares del mundo, tiene muchas traducciones, y a mí me costó entender el por qué. Porque yo escribo para mi barrio, escribo para mi esquina, desde mi esquina, nunca entendí por qué pasaba esto. Pero claro, ahora ya cuando empieza a pasar por el cuerpo también la historia, que es bien curioso, porque es otra experiencia para mí como autora, uno empieza a entender que hay ciertos lugares como son la infancia, como es la violencia contra los niños y las niñas, como son las dictaduras que no son monopolio chileno. Entonces que existen muchas herramientas y muchos códigos para poder entenderlas en otros lugares del mundo. Y justamente como esta novela, desde la escritura y la obra de teatro también, se los decía, es muy leve, es muy porosa, no es una obra clausurada, permite que quienes la vean entren y salgan con su propia historia, con su propia biografía. Entonces creo que allá fue muy interesante eso, cómo la leen ellos desde allá. ¿Tuvieron la oportunidad de encontrarse con el público francés? ¿Hubo esto que llamamos conversatorio o intercambio, como para escuchar de qué se apropiaban? Sí, sí, hubo conversatorios, el festival tiene esas instancias también, y claro, yo pienso que por ejemplo, donde estrenamos, donde fue la primera función, fue en un pueblito, no, un pueblito porque es chiquitito, pero muy adinerado, con un super teatro y todo, y fuera de Lyon. Entonces, tú dices, ¿qué puede querer esta gente? Pero la gente que iba tenía una cierta proximidad al tema, una cierta curiosidad por Chile, que después en los conversatorios se veía que la gente tenía referencias del país, y había mucha curiosidad en ese público. No es que fuera un público que, ya, a ver, veo una obra alemana o una obra chilena, o sea, en general el público que fue, y también a los otros lugares, fue que tenían algún nivel de interés por Latinoamérica o por Chile, y algún que otro chileno que vive allá, qué sé yo, en el exilio, o hijo de exiliados, que también fueron. Entonces era un público que ya sabía que venía a ver una obra de un tema que algo cachaba, o que no cachaba nada, pero estaba súper abierto
a ver esto. Entonces el encuentro fue muy, muy cariñoso, porque estaban muy, muy curiosos de la situación política, del proceso actual, y entonces cómo ligaban, por qué esto los hacía comprender también lo anterior, lo que les mostrábamos. Fue bien interesante ese diálogo, y creo que con esas cosas que uno dice que estoy haciendo acá, en Lyon, en un lugar, en un barrio, uno va haciendo aproximaciones entre realidades que aparentemente son tan distintas, pero en realidad los franceses que fueron a vernos también podían decodificar esto en sus propias experiencias, como dice la nona. Claro. Además que la obra tiene hay un punto bien central en la obra, que es la violencia policial, Claro. en relación a las manifestaciones estudiantiles y a las manifestaciones en general. Y eso, bueno, eso, vuelvo a repetir, no es un monopolio chileno, y ellos venían saliendo un poco de todas las grandes manifestaciones que hubo en relación con los chalecos amarillos, ¿se acuerdan? Sí. Hace un par de años atrás, donde hubo mucha violencia policial también. Recordaban mucho ese incidente y sus propios historias con la violencia, ¿no? Con la violencia no solo policial, sino que con la violencia. Y también algo que era interesante es que ellos mismos también, algunos, no muchos, los franceses no se miran mucho, pero lograban entender cómo también ellos como imperio ejercían esa misma violencia colonizadora con respecto a otro, pero yo diría que los menos, ¿eh? Pero de pronto aparecían algunas voces lúcidas al respecto, como diciendo, perdón, esto no es un problema de Chile, esto es un problema que ocurre aquí en Europa también, y es más, nosotros somos los que generamos este tipo de problemas, que era como una lectura bien interesante de parte de ellos. Yes, coordenadas. Por ahí ya alguna de ustedes habló que se estrena en Quilicura, ¿sí? En el Festival Juan Radrigán de Quilicura, y prontamente en Santiago Mil, así que cuéntenos ustedes de qué se trata aquello. Tú, Nonita, que manejas eso también. Perfecto. El día 8 de enero, sábado 8 de enero, a las 21 horas, completamente gratis en el Festival Juan Radrigán de Quilicura, festival que amamos por lo demás, lo súper amamos, y vamos a estrenar, o sea, nuestro estreno en Chile va a ser ahí. Esa es nuestra primera función acá en Chile, en la cancha Champaña, es todo lo que sé. En términos, no sé la dirección exacta, pero es ahí. Pero se puede googlear ahí la dirección del festival y poder entender. Luego en el Festival Santiago a Mil, 20, 21 y 22, vamos a estar en el Teatro C a las 20:30, esos 3 días, y luego se acaba el festival y nosotros vamos a estar en una instancia que es como lo mejor del Teatro C, que vamos a estar desde el día martes 25 hasta el sábado 29. De corrido en la semana en el Teatro C, a las 8:30 seguimos, y voy a aprovechar también de hacer un aviso, y el día lunes 24, que es el único día que vamos a tener libre, hay una actividad bien interesante que es una colaboración entre el Teatro C y la Corporación Cultural de Ñuñoa, que vamos a hacer una especie de charla, voy a dar yo una charla como autora de la obra en relación a la escritura y la memoria, que se va a llamar de Luciérnagas y Marcianitos. La vamos a hacer en el espacio literario de Ñuñoa, completamente gratis, por supuesto. Hay que inscribirse, en algún momento el Teatro C va a subir esa información con la Corporación Cultural de Ñuñoa. Entonces, tenemos hartas cosillas ahí. Hartas cosas. Carmina, Qué bien, harto. ¿Qué emoción tienes de estrenar en Chile esta obra tan maravillosa por lo demás, que quedó rebotando por ahí, que finalmente es tú finalmente la que va a estar en el escenario? No, va a ser un personaje, entonces eso también es maravilloso de poder disfrutar. Así que cuéntanos de aquello. Bueno, en primer lugar, volver a la presencialidad, después encontrarnos con esta obra con el público chileno, que yo creo que, o sea, hay cosas que se dicen que solo las entiende el público chileno, además de su universalidad, ahí está lleno, o sea, es para el público chileno, por lo tanto, queremos saber qué le pasa a la gente, cómo van a reaccionar, eso estoy muy, muy curiosa, y con muchas ganas debe ser la escasez de presencialidad, pero tengo como nunca, en vez de nervios, tengo un deseo de entregar la obra, un deseo de entregarla con amor, con cariño, como un regalo, tal como un embarazo de 3 años,
una guagua que ha estado 3 años armándose. Tengo muchas ganas de entregarla, y ojalá, bueno, que la recepción sea linda, yo creo que sí. Sí, un hermoso regalo por lo demás, así que claramente la vamos a disfrutar a concho, así es que les agradecemos, chicas, su disposición, su disponibilidad una vez más, las puertas abiertas para venir cuando quieran, para conversar con nosotros de lo que deseen, sus nuevos estrenos y todo lo que vayan trabajando, así que maravilloso y muchas gracias de estar aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. A mí me queda dando vuelta una cosa antes de despedirme. Me acordaba de tu otra obra, Nona, del Liceo de Niñas. Me acordaba por lo importante que es, y voy a incluir que somos, con Cristian, esta generación que creció en dictadura y que la verdad tenemos tantas marcas. Pues. Me acordaba de esa obra mientras ustedes hablaban. Sí. Exacto. Cómo tenemos que sanarnos, la verdad, ¿no? Hay mucho que sanar. Bueno, les agradecemos por estar acá conversando con nosotros. Les dejo plantear al público también que nos ve la reflexión y vayan a ver esta obra. Siempre las obras de Nona, de Marcelo, de todo el grupo con que trabaja son obras que entretienen, pero que además te dejan con una tarea para la casa. Tal cual. Uno se empieza a masticar cosas, a masticar temas. Y eso es súper importante, en una época en que se piensa poco, parece, ¿no? Exacto. Así es que no lo olviden, el primer estreno entonces es el sábado 8 en el Festival Radigán, Juan Radigán de Quilicura. Por favor lleguen temprano porque como es gratuito finalmente la fila para entrar es larga, los aforos además están reducidos. Hay menos espacios ahora para recibir a la gente, así es que lleguen temprano. Así que hay muy pronto entonces hacer la fila para poder entrar a disfrutar de esta gran obra. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo a las dos y a los que nos ven y las que nos ven, un abrazo también. Recuerden que síguenos en nuestros sitios de Facebook, Instagram y YouTube y la página santi.cl. Nos vemos por ahí. Chao, chao. Gracias. Chao.